la generalización del uso de BIM en la construcción en las distintas etapas de la construcción. A nivel de preconstrucción ya lo vemos en el desarrollo de anteproyectos, en la conceptualización. Ya estamos viendo modelos conceptuales que ayudan a que esa diferencia entre lo que se imagina el cliente y lo que verdaderamente se diseña sea cada vez más pequeña, porque ya podemos ver desde etapas muy tempranas eso que vamos a construir. Y esa información alimenta el diseño detallado, de manera que cada vez sea más sencillo detectar interferencias o detectar cualquier restricción que haga que sea más difícil llevar a la realidad esa primera visualización que se tuvo de un proyecto. Y cuando tenemos bien diseñado nuestro proceso de preconstrucción, desde la conceptualización, el diseño detallado, esos mismos modelos nos pueden ayudar en la cuantificación de la obra, de manera que ya sabemos de manera muy exacta y muy precisa las cantidades y si quisiéramos incluso los costos de muchas de las cosas, porque a los modelos los podemos alimentar con cuanta información queramos a nivel de especificaciones, de tiempos, de costos, etc. Luego, en la etapa de construcción, la primera de las utilidades de BIM y de las más usuales es utilizarlo para hacer análisis de interferencias entre los distintos modelos o entre las distintas disciplinas. De manera que tengamos muy resuelta la constructibilidad con mucho tiempo de anticipación antes de ir a ejecutar directamente en el proyecto. Porque podemos cotejar el modelo arquitectónico con el estructural, con el mecánico, podemos saber exactamente por dónde pasan las tuberías, podemos saber exactamente qué podría interferir con qué. Y al tener esta visualización desde etapas muy tempranas, podemos tomar muchas decisiones para hacer mucho más expedito el proceso de construcción. Y para esto hay muchas metodologías. Podemos hablar del VDC, el Virtual Design and Construction. Podemos hablar de herramientas como el Big Room, que son salas en las que entran todos los diseñadores y los constructores a trabajar en el modelo para solucionar la constructibilidad, para que sea más rápida la ejecución. Ya vemos aplicaciones de 4D y de 5D. 4D es cuando introducimos el cronograma en el modelo y podemos ver en el mundo virtual cómo crecen los proyectos, esa planificación que nosotros hacemos, cómo debería verse en la vida real. Y el 5D, cuando le asignamos los costos a las distintas etapas del proyecto, los distintos elementos que vamos a estar construyendo. Además, cuando tenemos algunos elementos constructivos que pueden ser muy retadores o de difícil construcción, incluso hablamos de modelos de taller, ya no tanto planos de taller, sino que el modelo de taller es construir en virtual ese elemento, imaginarnos cómo lo vamos a hacer, ver qué equipo vamos a necesitar, ver qué máquinas vamos a necesitar, y eso luego lo podemos bajar a planos de taller. Pero una vez ya resuelto el modelo en 3 dimensiones con la volumetría exacta que lo vamos a construir. Y una vez que terminamos la etapa de construcción, podemos hablar de modelos como se construyó o modelos as built en lugar de los planos de cómo se construyó. Y esos modelos van a ser una copia exacta de lo que se hizo. Y eso va a ayudar muchísimo o ayuda muchísimo en el mantenimiento, en la operabilidad de los distintos equipos y de los distintos elementos constructivos que tiene cada uno de los proyectos en su ciclo de vida. Entonces, definitivamente, el BIM viene a cambiar también el modo en que ejecutamos los proyectos de construcción. Otra de las grandes innovaciones a nivel construcción que ya estamos viendo en muchísimos de los proyectos es el uso de drones. Y el uso de drones tiene una gama enorme de aplicaciones. Podemos hablar desde temas de planificación, en la que a partir de una visualización completa de nuestro sitio de construcción podemos diseñar una mejor logística, una logística más eficiente, con traslados más cortos entre bodegas, entre sitios de construcción, entre los comedores, con un diseño mucho más pensado del acopio de los materiales, de dónde los vamos a guardar, de cómo se van a mover las máquinas, cómo se va a mover la gente, cuáles son esas rutas por las que pasa el valor en los proyectos.
y podemos verdaderamente diseñar por dónde pasa el valor de los proyectos, porque el valor pasa con sombrero de materiales, pasa con sombrero de máquina, pasa con sombrero de equipo, pasa con sombrero de personas, y tenemos que asegurarnos que ese valor no para, que ese valor fluye, y los drones nos ayudan a tener esa visualización. A nivel de mediciones topográficas, levantamientos que antes requerían días, ahora se pueden hacer en horas, con un nivel de precisión muy, muy bueno. A nivel de seguridad ocupacional, podemos tener visualización de las distintas condiciones que podrían generar un ambiente inseguro en el trabajo. Podemos tener planificaciones de dónde tienen que estar las cuadrillas y en qué momento, y podemos tener esa visualización. A nivel de control de productividad, ya tenemos inteligencias artificiales que cuando los metemos en los drones podemos cuantificar avance, podemos ver cómo se mueve la gente, cuánto tiempo dura moviéndose, cuáles son esas rutas. Los drones nos dan esa visualización. Y a nivel de control de calidad nos ayudan a llegar a lugares en los que antes era muy costoso llegar o que era muy difícil llegar. Nos ayudan a hacer mediciones que antes solo podíamos soñar con hacer, como por ejemplo medir la hermeticidad de un cuarto, para estar seguros que no tenemos fugas de aire o para estar seguros que no tenemos ingresos de aire, o medir la hermeticidad de una fachada para saber que no entra agua a partir de cámaras térmicas, etc. Entonces, verdaderamente han venido a facilitar el desarrollo de muchas de las actividades que antes eran muy intensivas en recursos y muy intensivas en tiempo. Eso lo que hace es que podamos tomar mejores decisiones de manera más expedita. Bien, estas son varias de las cosas que ya vemos muy que en varios de los proyectos y que cada vez estoy seguro que se van a ir viendo más y más. También hay otras que son parte de esta revolución de la innovación, de esta construcción 4.0, que son ya realidades y que yo esperaría ver que se implementan de manera más generalizada en el medio, como son los recorridos virtuales en proyecto, ver que se utiliza más el IoT, el Internet of Things, que es colocar mecanismos para medir muchas de las cosas que hacen los distintos recursos. Un ejemplo es control de mano de obra, medición de cantidades, etc. Ver el aprovechamiento de la tecnología de nubes de puntos para hacer levantamientos de cosas existentes, o la integración de espacios de trabajo remotos y presenciales, que es mucho de lo que nos ha tocado desarrollar como sociedad a partir de este momento histórico que vivimos. Un ejemplo clarísimo de esto es que hoy les estoy hablando a ustedes a través de una máquina y ustedes están en distintas partes del mundo. Y ver además cómo introducimos conceptos de prefabricación y de impresión 3D a nuestros procesos productivos. Vamos a hablar un poquito de algunas de estas cosas. Un ejemplo de los recorridos virtuales que les hablaba, que es una herramienta que ya existe, que tiene integración con Procore, que se llama OpenSpace, permite registros fotográficos en 360 grados de todas las etapas constructivas del proyecto. Eso quiere decir que ya los clientes, los consultores, el gerente de proyecto, o quien sea que necesite ir a ver lo que está pasando en el proyecto, no tiene que estar físicamente en el proyecto para ver todo, porque se puede caminar tipo Google Street View en las distintas plantas del proyecto, en los distintos pisos del proyecto, y con una línea de tiempo incluso ver cómo se construye el proyecto, cómo se construye cada uno de los elementos del proyecto, cada pared, cada columna, desde la etapa de trazo hasta la etapa de acabado. Estas son posibilidades que antes no teníamos y que ahora tenemos a la mano. Cuando implementamos herramientas relacionadas con el Internet of Things, cuando ponemos chips en los cascos de los muchachos, y esos chips lo que hacen es saber dónde están los muchachos en cada momento para saber si están produciendo, si se están transportando, si están haciendo viajes, y verdaderamente calcular del tiempo que se le dedica al trabajo, cuánto es productivo, cuánto es tiempo de soporte, cuántos son tiempos de descanso. Lo mismo lo podemos hacer con máquinas, lo mismo lo podemos hacer con equipos. Saber cómo es la rotación de los equipos de encofrado, cómo es la rotación del apuntalamiento,
etc. Todo esto nos genera información con la que podemos tomar decisiones para optimizar de manera sustancial cualquier proceso productivo. Los modelos de nubes de puntos, que es una tecnología que ya tiene rato de andar dando vueltas, cada vez se va haciendo más accesible. Y lo que nos permite es hacer levantamientos en cuestión de minutos, en cuestión de horas, de áreas enormes. Entonces, con un escáner logramos levantar todos los elementos que existen en un área determinada y esto nos puede ayudar muchísimo para luego montarlo en un modelo y empezar a planificar o a diseñar remodelaciones, reconstrucciones, rehabilitaciones, temas de logística, etc. Las posibilidades son infinitas. Y hacer esos levantamientos con una precisión espectacular, ahora está a la mano. Ya no tenemos que dedicar muchísimo recurso para hacerlo. Y algo que ya está empezando a entrar, aunque un poquito tímido, pero ya lo empezamos a ver, por ejemplo en Colombia ya hay una, es la impresión 3D en concreto. Ya estamos viendo aplicaciones para construcción de viviendas de interés social con impresoras en 3 dimensiones. Y cuando esto lo sumamos a todos los esfuerzos de prefabricación, los tiempos de ejecución, los costos de ejecución se reducen de manera abismal. Y todo lo logramos gracias a la implementación de nuevas tecnologías, de nuevas innovaciones y buscando cómo agregar valor de la mano con las distintas partes interesadas en ese proceso de construcción que hablábamos hace un momento. Como cualquier cosa que uno quiera hacer en la vida, cuando hace un cambio siempre se va a enfrentar a una serie de barreras, de impedimentos, de obstáculos que van a dificultarnos esa implementación. Y ahora que estamos entrando a esta era de la innovación, esta era de la tecnología, vale la pena que dediquemos un espacio a hablar de algunas estrategias para lograr que nuestras implementaciones sean exitosas. Vale la pena también al final que dediquemos un poco de tiempo para ver cuáles son esos retos que todos estos cambios significan. Y no podemos olvidar que tenemos que buscar la integración de personas y tecnología, porque las personas siguen siendo el motor, siguen siendo el corazón de todo lo que hacemos. No podemos olvidar que tenemos que situarnos en el contexto histórico, en el contexto geográfico en el que vivimos y verdaderamente hacer un análisis también de costo-beneficio de cualquier implementación que vayamos a hacer. Entonces, dediquemos un momento a hablar de esto. ¿Cuáles pueden ser esas estrategias para superar barreras de implementación? La primera, no tener claro para qué queremos implementar algo, en dónde queremos innovar. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ok, esta herramienta, esta nueva innovación, esta nueva idea, ¿para qué lo quiero hacer? Y a partir de eso, definir KPIs o indicadores, Key Performance Indicators, para cada una de las implementaciones que queramos hacer. La primera, ¿cuál va a ser nuestro retorno de inversión? ¿Y en cuánto tiempo lo vamos a ver? ¿Cuánto me cuesta la implementación? ¿Cuánto espero que esto me genere? Si no tenemos eso claro, va a ser muy difícil lograr justificar cualquier inversión en innovación. Y esos impactos que al final van a afectar ese retorno de inversión los podemos ver en plazo en proyectos. ¿Cuánto vamos a reducir en el plazo de proyecto? Cuando reducimos en plazo de proyecto, reducimos en gastos generales, reducimos en logística, reducimos riesgos. Podemos ver cómo nos impactan nuevas implementaciones en rendimientos de equipo, en rendimientos de mano de obra. Cuánto estamos verdaderamente mejorando el proceso constructivo. O podríamos también pensar cómo vamos a satisfacer mejor o aún más la experiencia del cliente a partir de una implementación y cómo lo voy a medir. Y como esto hay muchísimos ejemplos de cosas que podrían entrar en esos indicadores que tenemos que definir y que tenemos que tener claro. Pero lo primero es preguntarnos
qué vamos a solucionar con una implementación y cómo lo vamos a medir antes de iniciar con la implementación. Porque si no, no vamos a saber si fue una implementación exitosa. La segunda barrera con la que nos vamos a encontrar es con la falta de claridad a la hora de implementar una herramienta. ¿Y a qué me refiero con la falta de claridad? Cuando no sabemos qué estamos buscando, así tengamos definidos los indicadores que hablamos hace un momentito, es muy sencillo que nos vayamos con la parte linda de las herramientas, porque la tecnología es linda, la tecnología llama la atención, la tecnología nos busca y buscamos la tecnología, ¿cierto? Y eso pasa igual con cualquier solución que queramos implementar. Eso es lo que pasa con las innovaciones nuevas. Entonces, busquemos enamorarnos del problema, no de la solución. ¿Esto qué significa? Los problemas suelen ser los mismos en el tiempo. ¿Cómo controlamos la calidad? ¿Cómo controlamos el alcance? ¿Cómo controlamos la satisfacción del cliente? ¿Cómo controlamos la mano de obra? ¿Cómo controlamos la seguridad? ¿Cómo logramos cumplir los objetivos del proyecto? Los problemas suelen ser los mismos. Las soluciones cambian con el tiempo. Entonces, cuando nos enamoramos de una solución y no tenemos claro el problema que estamos queriendo solucionar, podemos correr el riesgo de implementar cosas que no atiendan verdaderamente ese problema que estamos sufriendo, ese dolor. Entonces, enamorémonos de los problemas, porque cuando tenemos los problemas bien identificados, va a ser mucho más sencillo encontrar la solución a ese problema, a ese dolor y verdaderamente agregar valor donde cuenta. Otra de las grandes barreras que nos vamos a encontrar a la hora de implementar nueva tecnología o de hacer innovaciones en cualquier etapa del proceso constructivo es la diferencia que va a existir en nuestra fuerza productiva a nivel de personal entre las competencias existentes hoy y las competencias que necesitamos para poder implementar de forma exitosa esta nueva herramienta o esta nueva idea que sea que queramos implementar. Y la realidad es que las distintas soluciones suelen tocar distintos perfiles, ya sea a nivel generacional o a nivel incluso de participación en el proyecto. Podemos tener herramientas con las que interactúan clientes, consultores, ingenieros, supervisión, personal de campo, y cada uno de esos va a interactuar de modo distinto y cada uno va a tener necesidades distintas y cada uno va a tener conocimientos distintos a la hora de implementar la herramienta. Si no hacemos un análisis correcto de cuáles son esas necesidades, de cuáles son esos gaps, esas diferencias de competencias que tenemos entre los distintos perfiles, no vamos a lograr cerrarlas, no vamos a lograr que verdaderamente la gente saque provecho de esa herramienta que estamos implementando. Entonces tenemos que buscar la manera de que la diferencia entre la necesidad de competencias que tenemos hoy versus la necesidad de competencias a la hora de implementar sea cada vez menor a través de capacitación continua, a través de seminarios, a través de cualquiera de estas estrategias que ya sabemos que existen para poder nivelar los conocimientos entre los distintos perfiles. Y esto va muy de la mano con comunicar de forma adecuada cualquier implementación que vayamos a hacer. Porque cuando estamos implementando algo nuevo, cuando estamos introduciendo cosas innovadoras en los procesos, también eso genera desestabilidad en el proceso, porque estamos cambiando el modo en que hacemos las cosas. Entonces, si no lo logramos comunicar de forma clara, la gente podría sentirse amenazada o podría sentirse reacia a adoptar esa nueva herramienta que le están dando. No, ¿para qué voy a hacer esto si toda la vida lo he hecho de tal manera y toda la vida ha funcionado bien? Entonces ahora vienen y se inventan cosas nuevas. Y lo que necesitamos es que la gente más bien adopte la herramienta y diga, qué bien que me están dando esta herramienta, qué bien que estamos haciendo cosas diferentes, vamos a impulsarlo para que camine. Porque esto me ayuda a hacer mejor mi trabajo, nos ayuda a ser mejor como empresa, nos ayuda a hacer mejores proyectos.
Y esto va muy de la mano con ese análisis de partes interesadas que hablábamos ahorita y esa capacitación que debemos acompañado de la implementación de cualquier herramienta. Esto nos lleva a la última de los grandes retos, y no son los únicos, hay muchos más, pero de los principales retos o de las principales barreras con las que nos encontramos a la hora de implementar nueva tecnología y de introducir innovación en la construcción. Y es buscar integrar soluciones en una misma plataforma. Como cantidad de problemas hay, cantidad de soluciones hay. Si tenemos N problemas, hay N a la N soluciones. Y esto lo que hace es que nos genera un riesgo de perdernos en ese mar de soluciones y no necesariamente adoptar las correctas. Y puede ser que tengamos muchas soluciones distintas para distintos problemas. Eso quiere decir que tenemos que capacitar a la gente en un montón de cosas distintas, que la gente tiene que manejar un montón de herramientas distintas. Y hace que todos los esfuerzos de implementación duren más, sean más costosos, sean más difíciles. Entonces, a la hora de adoptar soluciones, busquemos adoptar soluciones que se puedan integrar entre sí, que se hablen con otros softwares, que se hablen con otras herramientas, para que no tengamos que pasar muchas veces por ese mismo espacio de capacitación y de concientización, etc. Entonces, ¿cómo veo yo los retos de la industria a la hora de adoptar nuevas tecnologías o los principales retos de la industria a la hora de adoptar nuevas tecnologías? El primero es lograr migrar lo artesanal a lo industrial. Todavía vivimos en una industria que es muy artesanal. Producimos en el espacio donde se va a quedar el producto. La columna la hacemos donde va la columna. El muro lo hacemos donde va el muro. No es como otras industrias que tienen un espacio controlado en el que generan su producto, ¿cierto? Un carro, tenis, ropa, alimentos. Y eso hace que tengamos una gran cantidad de variables en las obras que van en contra de todo ese impulso que necesitamos en este momento, de ir más rápido, de producir más, de agregar más valor. Entonces tenemos que buscar la manera de migrar lo artesanal a lo industrial. Y esto va muy de la mano con todos los desarrollos tecnológicos que estamos viendo en prefabricación, que estamos viendo en impresión 3D, que estamos viendo en modelado, que permiten que se prefabrique y se construya en 3D. Tenemos que lograr empezar a pensar en cómo fomentamos la industrialización en nuestros proyectos, cómo sacamos la producción del sitio de construcción para llevarlo a industrias y que lo que hagamos sea instalar más que producir en los ambientes poco controlados que significan muchas veces los proyectos de construcción. El otro gran reto del que ya hablamos un poco es capacitar al personal en el uso de nuevas herramientas, generar la competencia en nuestros colaboradores para que verdaderamente logren aprovechar el desarrollo y las implementaciones que significa esta construcción 4.0. Para ello tenemos que tener canales de comunicación flexibles, expeditos y confiables entre todas las partes, para asegurarnos que estamos haciendo un esfuerzo conjunto y no que las distintas partes de una organización o las distintas partes de un proceso están haciendo esfuerzos que pueden ser muchas veces repetidos entre sí y que generen desperdicios o que generen resultados que no son los que estamos buscando. Y a esto sumémosle que necesitamos que cualquier implementación sea rápida, que vaya acorde al ritmo del proyecto. Porque si vamos a introducir una nueva herramienta, si vamos a introducir una nueva innovación, no tenemos el tiempo infinito para hacerlo. Si queremos introducir una innovación a nivel de construcción de muros, el espacio en el que vamos a construir los muros en un proyecto es limitado. Tenemos que introducirlo, aprender a usarlo y sacarle provecho en ese espacio limitado. Y lo mismo pasa con cualquier otra implementación que vayamos a hacer. Tenemos que hacer que las implementaciones sean rápidas, que vayan acorde al ritmo del proyecto, que esa curva de aprendizaje que cualquier cambio genera
sea cada vez más pequeño. Tenemos que lograr que las soluciones sean móviles y que sean flexibles, que las soluciones puedan ir al campo, que las soluciones puedan cambiar con el ritmo del proyecto, que se puedan usar en las distintas etapas del proyecto, que las podamos tener en nuestros teléfonos, en nuestros iPads y no solo en las computadoras o no solo que estén ancladas al suelo. Las soluciones tienen que ir a las obras, que es donde se genera el valor. Y tenemos que cuidarnos de no perdernos en un mar de alternativas. Vivimos en un mundo en el que todos los días está saliendo una nueva solución. De nuevo, enamorémonos del problema, no de la solución. Eso nos va a ayudar a ver el faro, a ver ese faro en ese mar de soluciones. Quisiera cerrar con la frase que decía Steve Jobs, que la innovación es la habilidad de ver el cambio como una oportunidad y no como una amenaza. Y más en el tiempo que estamos viviendo en esta etapa de pandemia, donde vemos amenazas por todo lado, vemos amenaza a nivel económico, vemos amenaza a nivel salud. La tecnología, la innovación, el aprender a usar nuevas herramientas, el adoptar nuevas herramientas, verdaderamente nos van a ayudar a salir avante de todas esas amenazas que estamos viendo en este momento. Y en un sector como el nuestro, en un sector construcción que se ha visto tan golpeado, debería ser la punta de lanza para convertirnos en el motor tan necesario que necesitan nuestras economías para salir victoriosos de esta situación que nos ha tocado vivir. De mi parte, muchísimas gracias por el tiempo y estamos abiertos a cualquier pregunta que ustedes tuvieran.